pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra.
tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de Devoción. Wow, llegó el momento de la devoción. Yo sé que ya tienes en tus manos la Biblia, porque hoy hablaremos de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No lo olvides. Ten ya tu tablet, tu teléfono, tu Biblia, para que así compartamos la palabra maravillosa. Te repito nuevamente, hoy vamos a hablar de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Y la palabra de Dios dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy hemos dedicado a la palabra que Dios tiene el control. Aquí está especificado en estas palabras. Porque definitivamente, si tú permites que Él tome el control, te darás cuenta de que Él siempre te estará ayudando. No olvides que Dios es un Dios que le gusta las cosas bien hechas. Dios le gusta cuidarte, Dios le gusta amarte, pero le gusta recibir, como cada padre, el hijo, el respeto. Él no quiere simplemente que tú le temas, Él quiere que tú le respetes, porque al respetarle, le estás demostrando que tienes amor a Él. Hoy dedicamos al control que Dios tiene en tu vida, pero no olvide que es un Dios tan maravilloso que te da la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Te da la oportunidad, porque dice, ¿cómo puede ser que un Dios tan poderoso me permita a mí hacer lo que yo quiera? Por eso, porque es maravilloso, Él te da la oportunidad a ti de escoger. Y si tú quieres escoger por el mal, Él te da la libertad. Pero ¿para qué escoger por el mal? Para luego ir al infierno. Vamos a hacer nuestro trabajo de orarle y amarle para que Él tenga completamente el control en tu vida, y verás cómo llegarán las cosas positivas a tu vida, porque Él es maravilloso. Deja que Él tome el control y verás que no te dejará desmayar, no te dejará faltar, no te dejará. Órale, búscale y habla con Él, porque Él está listo para seguir tomando el control de tu vida. Amén. Dios es fiel, ¿no? Tremenda palabra el Señor nos dio hoy en esta mañana, que Él no nos va a dejar desmayar, porque Él está con nosotros. De inmediato vamos a pasar para la pareja Ingrid y Christopher Mederhoff, que nos va a hablar de Atrévete a creer, porque Él es grande y maravilloso, y las palabras maravillosas vienen ahora. Prepárate, porque la pareja Mederhoff te va a traer palabras de aliento para ti. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Saludos y que Dios te bendiga. Bienvenido otra vez en este segmento Atrévete a creer. Que Dios te bendiga. Sabemos hoy y creemos juntos que Dios tiene una palabra fuerte por ti hoy, poderoso y de verdad, que va a alimentar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y tu circunstancia donde te encuentras hoy en día. Gracias por estar otra vez en este segmento Atrévete a creer, junto con mi esposa Ingrid Mederhoff. Así es, bienvenidos a este segmento nuevamente, Atrévete a creer. Sean todos bendecidos en sus casas, donde se encuentren sintonizándose. Una bendición muy grande, sobrenatural, sobre sus hogares. Como dice en Proverbios 18:21, y como hacemos en cada inicio de este segmento Atrévete a creer, vamos a creer Dios por una palabra profética y un acto simbólico. Como dice en Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces vamos a creer Dios juntos, haciendo este acto simbólico, levantando nuestra Biblia y creyendo Dios que eso es nuestra espada. Vamos a repetir juntos, este es mi espada, yo soy quien dice que soy, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer, y mi vida nunca más será lo mismo. Hermanos, creemos juntos que de verdad nuestra vida va a ser transformado, cambiado, reformado, y de verdad que vamos a ver la diferencia cuando toca a Dios en nuestra vida. Hermanos, hoy tenemos una palabra fuerte, una palabra que de verdad fue una revelación por mí, y espero que va a revelarte algo nuevo, que de verdad tú puedas ver Dios y Cristo Jesús en una manera totalmente diferente hoy en este segmento, una manera que te va a beneficiar, una manera que de verdad podemos hacer una comparación tremendo. Esta palabra proviene de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que mi esposa va a leer ahora. Amén. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla en Isaías 40, 31.
Y la palabra de Dios dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué comparación tan grande Dios hace con nosotros, compararnos con un águila. ¿Cómo ves ahí, Cris? Realmente Dios, ¿por qué nos compara con un águila y no con una gallina? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios nos hace en comparación como una águila? ¿Qué es eso? ¿Por qué no fue una gallina? Dice. ¿Por qué no otro tipo de pájaros o algo otro, un animal distinto? ¿Por qué una águila? Y bueno, hoy de verdad, a través de buscando y haciendo algunas investigaciones, fue tremendo lo que encontramos y que de verdad fue una revelación lo que encontramos. En primer instante, lo que yo quiero definir es la palabra águila. Y esta definición va a darte una revelación ahora mismo y creemos en eso. Y atrévete a creer tú que nos está viendo que esta palabra va a ser un impacto. Pues la palabra águila, Ingrid, de verdad, la definición es uno que da alimentación con el pico. Espera, una vez más voy a repetir. Uno que da alimentación con el pico, hermanos. Eso es la definición de la palabra águila. Y si podemos hacer una comparación, ahí mismo ya está viendo que eso ya es una comparación de nuestro Padre Celestial, que nos da alimentación todos los días con su palabra, mis hermanos. Eso nos da alimentación a nuestro espíritu. Puede ser que no es un chicharrón, o puede ser que no es un arroz con pollo, pero de verdad es una alimentación que llena el espíritu, que llena el alma y que de verdad nos empuja para hacer cosas maravillosas en su nombre. Como la palabra dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de su palabra. Y es donde podemos poner atención y realmente alimentarnos. No buscar a veces en cualquier en otras áreas buscando, pero realmente aquí en esta palabra es donde tenemos toda la respuesta a ese problema, cualquier necesidad. Aquí nos alimentamos nuestra alma, nuestro espíritu, porque como dice la palabra, a veces realmente lo natural no es todo lo que es necesario. Lo que estemos por dentro va a reflejar cómo estemos para afuera. Eso va a reflejar mucho. Tremendo. En verdad, en Mateo 4:4, hermanos, que de verdad no solo de pan vive el hombre, sino a todo que sale de la boca de Dios. Otra vez el definición, mi hermano, porque de verdad yo no sé si todos ustedes o usted mismo que nos está viendo en este momento perdió esa parte, que es definición de la palabra águila, uno que da alimentación con el pico. Mis hermanos, de verdad, eso fue una revelación tremenda. Y más que eso, queremos ver también qué es la definición de la gallina. Mis hermanos, si vemos la definición de gallina, dice un animal que se cría para su carne y huevo. Y también significa cobarde o cobardía en término humano como expresión. Mis hermanos, wow. De verdad podemos ya empezar creyendo por qué Dios nos comparó a nosotros como una gallina, pero más bien como una águila. Pero importante es para que podamos hacer algunas comparaciones. ¿Qué es la diferencia en el término cuando una gallina va llevando su vida y cuando una águila lleva su vida? Y pues yo creo importante es que podemos hacer una distinción, Ingrid, que tú vas a ser la gallina y yo el águila. Pero ¿por qué tú tienes que ser la águila y yo la gallina? Bueno, pues el hombre, ¿no? Qué muchísimo. La gallina, como vemos, realmente la gallina siempre, ¿cómo camina la gallina? La gallina siempre está caminando con la cabeza para abajo, realmente. Entonces, ¿qué pasa? Si uno camina con la cabeza para abajo, nunca sabe que puede venir por atrás a atacarte, cualquier circunstancia, cualquier cosa puede venir y estorbar e influenciar en tu vida. Pero ¿qué pasa cuando caminamos con la cabeza para arriba? Pero realmente las gallinas, por eso siempre están con el pico para abajo, la cabeza para abajo. ¿Cómo alimentan sus pollitos? Ellos les dan cualquier cosa. ¿Cómo se alimentan las gallinas? Comiendo cualquier cosa. No seleccionan su comida, no escogen qué van a hacer. Entonces realmente esas son las características de una gallina. ¿Queremos ser una gallina realmente como cristianos, como hijos de Dios? Si Dios nos está comparando con un águila, ¿por qué queremos ser como gallinas que caminamos con la cabeza hacia abajo? Que no seleccionamos lo que comemos. Otra cosa, las gallinas caminan y los demás los siguen. Realmente la misma gallina va siguiendo, los pollitos van siguiendo a la gallina. Todos van para el mismo lugar. Si van a un matadero, si van en peligro, ahí van todos. No saben distinguir, no tienen libertad. ¿Dónde están las gallinas también? Encerradas.
encerradas en una jaula, encerrados en un corral, pero realmente, ¿cómo está la águila? Mi esposo les va a explicar ahora cómo realmente la águila vive, cómo realmente la águila está creada para hacer la diferencia muy grande entre una gallina y una águila, y cómo realmente... Ahora podemos entender por qué soy yo la águila y por qué de verdad todos ustedes que nos están viendo, ustedes también son águilas, hermanos, porque de verdad la águila no está criado para ser en una jaula, hermanos, más bien, como la palabra dice, en las alturas de las montañas de la más alto, ahí tú encuentras las águilas. También uno va escogiendo su comida, su menú de todos los días, como ustedes van en un restaurante y siéntate ahí con un menú para escoger qué tú quieres comer o qué te da ganas de comer este día. La águila también lo mismo, hermano, porque va escogiendo su carne perfecto, qué quiere comer todos los días. Y más que eso, hermano, de verdad la águila tú no nunca vas a encontrar con su cabeza abajo, solamente cuando está matando su comida para comer su carne vivo, si será su sirloin o si será su lomito, no sé de qué parte o qué tipo de carne, qué tipo de pollo va comiendo el águila, pero de verdad él va escogiendo qué quiere comer todos los días. Y de verdad, hermanos, muchos hoy encuentran su mismo que de afuera se representa una gallina, pero de adentro es una águila. Y hoy en día yo quiero que tú atreves a creer que tú eres una águila. Y a veces vivimos como las gallinas, comparamos nosotros como las gallinas, seguimos las otras gallinas, pero de verdad somos águilas. Y las águilas, por eso a veces tú vas a encontrarte en una situación donde tú no puedes entender por qué ellos hacen la cosa que hacen y tú no puedes hacer eso. Es porque de verdad Dios tiene mejores planes por ti. Es que cosas grandes va a provenir por tu camino y que de verdad Dios tiene tu bendición en tu camino. Y por eso tenemos que seguir creyendo que Dios nos va a subir en la montaña, que vamos a representar la águila como debe ser y que de verdad vamos a encontrar ese paz y descanso sobre las alturas, como dice la palabra en Isaías 40:31. Así es que realmente hay muchos hermanos que vienen a los pies de Cristo, aceptan al Señor, pero ¿qué pasa? Siguen viviendo esa vida, como dices tú, realmente siguen viviendo esa vida como gallinas, miserables, caminando para abajo. No saben que el Dios que tienen, el Dios que tenemos, el Dios vivo, el que vino a morir por nosotros, es real. Él realmente tenemos que estar con la cabeza en alto, realmente creyendo que Él ya nos dio salvación, Él nos libertó, Él perdonó nuestros pecados, no estar viendo para atrás el tipo de vida que llevábamos. Porque esa vida que llevábamos, Dios se encargó en la cruz del Calvario para con su sangre lavar y limpiar nuestros pecados, cualquier sea que haya sido su situación. No olvides, camina para arriba, vive como el águila, como Dios te declara. Eres como un águila, libre como el águila. Así es que a vivir y a crecer como el águila. Amén, hermanos. Así mismo, como siempre, en la terminación de este segmento, Atrévete a Creer, queremos creer juntos que Dios va a hacer tu milagro y que tu milagro se encuentra hoy en día mismo. Pues, hermanos, una de las cosas que queremos hacer siempre es mantener nosotros en contacto. Pues a través de nuestro punto de contacto número 1, 5999-695-5797, que también tú encuentras nuestro WhatsApp por ahí. Pues conecta con nosotros en las conexiones espiritualmente. Vamos a creer, Dios, que cosa grande va a provenir de nuestra amistad de nuevo que estamos haciendo por este segmento, por este programa y naturalmente por donde te encuentras, que podemos estar conectando con uno al otro. Pues, hermanos, que Dios te bendiga y hasta el próximo programa, Atrévete a Creer. Así es, bendiciones a todos sus hogares, familiares y hasta la próxima. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de dar gracias. Oh Dios, gracias. Gracias por tener el control de mi vida. Porque desde el momento en que nací, tú tomaste la decisión de que algo grande tendría que hacer en la vida por otros. Gracias por controlar de esa forma lo que es la vida, que hasta el momento puedo llegar para hablar de tu palabra. Sí, Dios, gracias te doy en esta hora, Dios, porque tu palabra es verdadera, es única, maravillosa. Tiene poder, Dios, de romper el yugo del enemigo sobre nuestras vidas. Por eso en esta hora, Dios, te bendecimos y te damos gracias por tener el control de nuestras vidas. Dios maravilloso, gracias, porque este control maravilloso que tienes nos permite también ser nosotros libres.
que puedes tomar la decisión que sí, con ese control podrías decirnos ya, hasta aquí llegaste, pero nos da siempre la posibilidad, porque dejaste incluso que tu propio Hijo se sacrificara por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tener el control en nuestras vidas, Señor, porque yo quiero entregar mi alma completa, tanto nosotros para ti, Señor, para que sigas teniendo el control. Sí, Padre, toma todo, Dios, toma mi ser, toma mi alma, mis pensamientos, mi corazón, Dios, y contrólalo según tu plan, Dios, y tu propósito, porque tu plan y tu propósito para nosotros es perfecto, Dios, y por esto en esta hora, Dios, yo te bendigo y te alabo y te doy gracias, gracias de lo más profundo de mi corazón, Padre. Yo sé que muchos que nos están viendo y escuchando están en este momento también permitiendo que Él tome el control de sus vidas, porque son muchas situaciones complicadas en las cuales cada persona se encuentra. Trate todo lo posible de que sea Él que tome el control y verás que Él controlará el timón de tu vida y será llevado, pero la mejor forma es amándole. Por eso todo esto lo damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Wow, maravilloso eres, Señor. Gracias. Gracias por amarnos, gracias por controlar cada uno de los procesos de nuestras vidas. Sí, Dios, de verdad que tú eres maravilloso, Padre. Por eso yo comando mi alma, le ordeno a mi alma que te sirva y que te alabe, Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Hemos llegado al final una vez más de este tu tiempo de adoración, esperando de que hayan permitido que Dios tome el control de sus vidas. Pero también les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, cual es Tiempo de Adoración, para que así Dios también entre en sus hogares. Sí, gracias por sintonizarnos, gracias por permitir al Espíritu Santo de Dios entrar en sus hogares y así juntos podamos alabar y glorificar un Dios que está vivo. Gracias, Señor. De esta forma vamos a finalizar con una excelente agrupación directamente desde la isla de Curazao. La agrupación se llama Gospel Society con una tremenda alabanza, Imaginábame. No olvide que estás cada día con Tiempo de Adoración.
Tiempo de adoración.